Es sábado por la noche en la víspera del día de la resurrección de Jesucristo. Hace casi 2000 años los creyentes se reunieron desesperados, sin saber que Cristo resucitaría antes del amanecer de la mañana siguiente. Pero me gustaría ir aún más atrás en el tiempo para ver la anticipación profética de la resurrección en el Antiguo Testamento. La resurrección fue profetizada 41 generaciones antes de Cristo, es decir, aproximadamente 1000 años. David escribió así en Salmo 16, 9 a 10. Se alegró, por tanto, mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Salmo mesiánico escrito por David dice algo único. Aquí dice, mi carne también reposará confiadamente. Carne se refiere al cuerpo, por lo que se refiere a un estado de muerte física. Sin embargo, el salmista tiene confianza. La confianza específica se menciona en la siguiente línea. No dejarás mi alma en el Seol. La palabra hebrea Seol es sinónimo de la palabra griega Hades. Es el mismo nombre del lugar en el corazón de la tierra que contenía el paraíso y los tormentos, separados por un gran cima. El salmista sabía que su alma no quedaría en el paraíso, compartimiento del Seol. Pero luego dice algo sorprendente. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Corrupción habla de la descomposición del cuerpo físico. En la mentalidad judía, el cuerpo se descomponía oficialmente después del tercer día. El pensamiento judío sobre la corrupción física o la descomposición se basó en la observación, porque la hinchazón y la secreción de fluidos corporales comienza de 3 a 5 días después de la muerte. Entonces, este salmo dice que el Mesías volvería a su cuerpo, el alma del Mesías volvería a su cuerpo y que resucitaría de entre los muertos al tercer día. Es la profecía más específica sobre la resurrección del Mesías. Pedro citó este salmo cuando habló a multitudes de judíos y proselitos en Pentecostés, 50 días después de la resurrección. Después de citar Salmo 16, él explicó así, en Hechos 2, 29 y 31. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y que fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. La crucifixión del Mesías está profetizada en el Salmo 22, y el hecho de su muerte sería un sacrificio sustitutivo por los pecados del pueblo, así profetizado en Isaías 53. Y ambos describen al Mesías de alguna manera viviendo después de morir. Es el Salmo 16, pero, que describe cómo sucedería eso. La resurrección no solo fue profetizada por David, sino que también fue predicha por el Señor mismo. La predicción más temprana se encuentra en Juan 2, 18 a 21. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Esto fue temprano en su ministerio terrenal.
También fue después de su rechazo por los líderes religiosos de Israel que nuevamente predijo su muerte y resurrección. Mateo 16:21 dice: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Incluso aquellos que lo rechazaron recordaron que había dicho que resucitaría al tercer día. Mateo 27, 62 y 63. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. De hecho, de todas las señales que realizó Jesús, dijo que la señal para la generación era su resurrección. Mateo 12, 39, 41. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Entonces la señal más grande para autenticar su ministerio y autenticar el logro de su muerte en la cruz fue la resurrección de Jesucristo. Ahora consideremos una de las narraciones históricas de la resurrección de Jesucristo. La escritura está escrita en muchos géneros literarios diferentes, incluyendo profecía, poesía, proverbios, parábolas, enseñanza de la sabiduría, apocalíptico, evangelio, exposición y narrativa histórica. El último es el tipo de escritura que describe los eventos como un hecho histórico. La siguiente es la narración o narrativa histórica de la resurrección escrita por el discípulo Juan. Juan 20, versículos 1, 2 y 3. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitar la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Aquí cuando dice el primer día de la semana, habla de domingo. María Magdalena no estaba sola, pero Juan la enfatiza porque se convertiría en la primera testigo de la resurrección. Cuando aquí dice siendo aún oscuro, es a diferencia de las representaciones populares de la resurrección que generalmente corresponden con el amanecer. Las mujeres llegaron pero a la tumba cuando aún estaba oscuro. Al encontrar la tumba vacía, María corrió a decirle a Pedro. El otro discípulo fue Juan. Dice versículos 3 a 7. Y salieron Pedro, el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose al mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Pedro y Juan corrieron hacia la tumba. Juan ganó, pero probablemente no ingresó de inmediato por la preocupación de volverse impuro. Para los judíos, tocar un cadáver lo contaminó ceremonialmente. Vio los lienzos, pero aún no lo entendió.
Pedro entró de inmediato y vio los lienzos que se habían vuelto alrededor del cuerpo del Señor y vio el sudario que se habían vuelto alrededor de su cabeza. Muchos estudiosos piensan que la descripción de los lienzos indica que estaban en la misma forma en que Jesús había sido envuelto, lo que demuestra que el Cristo había pasado a través de los lienzos, dejándolas ahí vacías. Versículo 8 dice, entonces entró también el otro discípulo, hablando de Juan, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Juan finalmente entró en la tumba, vio, percibió lo que la evidencia sugería y creyó. Fue el único discípulo que creyó al ver la tumba vacía. Las mujeres estaban perplejas, dice en Lucas 24:4. María Magdalena pensó que alguien había llevado el cuerpo del Señor, ya leemos anteriormente. Pedro estaba maravillándose, dice en Lucas 24:12. Pero Juan creyó. El Señor luego diría, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan aún no veía al Cristo resucitado, pero vio evidencia que lo llevó a la conclusión de que Jesús había resucitado de la muerte. Algo que me emociona es que estamos incluidos en ese grupo que somos bendecidos sin haberle visto. El fragmento más antiguo del Nuevo Testamento se conoce como P52. Es un fragmento del Evangelio de Juan. Algunas estimaciones lo fechan tan pronto como 100 después de Cristo. Podemos confiar en que Juan fue testigo de estos eventos y que los registró como una cuenta en primera persona. Quiero leer por ustedes lo que está escrito en el comentario bíblico de Conciencia. Esta sección del Evangelio de Juan es un poderoso testimonio de un testigo ocular que impresiona al lector perceptivo como psicológicamente y históricamente verdadero. Es para decir de que es una narrativa histórica. Juan luego afirmaría en 1 de Juan 1:1-3, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparan nuestras manos tocante al verbo de vida, hablando del mismo verbo que era en el principio con Dios y que era Dios. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Hablando de Jesucristo, Juan enfatiza el hecho de que fue testigo en primera persona de estos eventos. Él subraya esto en Juan 19:35 diciendo, y él que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. ¿Qué ha visto Juan? Juan 19:17-18 dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgata. Y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Juan vio a Cristo crucificado. Versículo 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y, habiendo inclinado la cabeza, entregó al Espíritu. Justo antes de su muerte, Cristo dijo, consumado es. La palabra en griego es tetelestai, que también tiene el significado pagado por completo. A través de su muerte sustitutiva en la cruz, Jesús pagó la deuda de todos nuestros pecados. Mientras 3 horas de oscuridad cubrieron la tierra, recibió todos los pecados pasados, presentes y futuros. Desde el primer pecado en el huerto de Edén hasta el último pecado del milenio, todos recibieron a Jesucristo en la cruz y murió en nuestro lugar. Él fue juzgado y la ira de Dios fue puesto sobre él. Luego entregó el Espíritu, es decir, que él murió.
Juan vio esto con sus propios ojos y escribió lo que vio por una razón, para que la gente reciba la vida eterna a través de la fe en Cristo Jesús. Juan 20:31 dice, pero estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Podemos recibir la vida eterna a través de la fe en Cristo, porque Él vive. La resurrección fue la vindicación de Jesucristo y la prueba de que podemos ser justificados por la fe en Él. Como dice en Romanos 4, 22 a 25, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, hablando de Abraham. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Un comentario dice, la resurrección de Cristo fue la prueba o demostración y vindicación de la aceptación de Dios del sacrificio de Jesús. Por lo tanto, debido a que Él vive, Dios puede acreditar su justicia provista a la cuenta de cada persona que responde por fe a esa oferta. Las Escrituras dicen que era necesario que Cristo sufriera y resucitara de entre los muertos. Hechos 17, 2 a 3 dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. El apóstol Pablo luego explicaría a los corintios la importancia de la resurrección de Cristo Jesús. 1 Corintios 15, 14 a 16 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. El apóstol Pablo escribe diciendo, si Jesús no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. La predicación del Evangelio y la fe cristiana se basa en la resurrección de Jesucristo. Parte del mismo Evangelio es la resurrección de Jesús, como dijo anteriormente el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 3 a 4, diciendo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No habría buenas noticias si Cristo no muriera, si Cristo muriera, pero no resucitara de los muertos. Jesucristo es Dios que se hizo hombre, que murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado, pero resucitó al tercer día, para que solamente por la fe en Él recibimos la vida eterna, perdón de pecados y adopción a la familia de Dios. Esas son solo buenas noticias porque Jesús vive. Dijo Pablo, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. María Magdalena, Pedro, los otros apóstoles, Santiago, Pablo mismo, serían falsos testigos, porque afirmaron haber visto a Cristo resucitado, pero si es que Él no hubiera resucitado. Así
En 1 Corintios 15, 17 a 19 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Vana, o vuestra fe es vana, es para decir que no tiene objetivo, no tiene sentido. Aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, significaría que no fue aceptado como un sustituto justo de los pecadores injustos, ni murió por nuestros pecados. Si no hubiera muerto por nuestros pecados, entonces aún seríamos vistos culpables ante la justicia perfecta de Dios. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. No habría esperanza para nuestros seres queridos, porque la vida eterna solo se encuentra en un Salvador vivo. Pablo sigue diciendo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Cristo no ha resucitado, entonces todos deberían sentir pena por nosotros, de verdad. Pero Cristo sí resucitó. Cristo ha resucitado. Los ángeles en la tumba preguntaron a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y porque ha resucitado, sabemos que nosotros también lo estaremos. Como dice en versículos 20 a 23, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Las primicias fueron el primer gavía de la cosecha de granos y cebada que se mecía en el templo el primer domingo después de Pascua. Del mismo modo, Cristo fue el primer participante en la resurrección de los muertos. La primera gavía de grano en la cosecha anticipa mucho más cosechada después. Del mismo modo, debido a que Cristo ha resucitado, sabemos que nosotros también algún día recibiremos cuerpos de inmortalidad y victoria sobre la muerte. Versículos 54 y 57 dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es la base de la propia victoria del creyente sobre la muerte. Así, la esperanza viva del creyente se encuentra en un Salvador vivo. 1 de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cristo había dicho a los discípulos, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Cristo ha resucitado. En un tiempo de oscuridad y desánimo, podemos animarnos por la resurrección de Jesús. Tenemos una esperanza viva en un Salvador vivo. No solo murió en la cruz, Él resucitó el tercer día, lo que demuestra que había sido recibido como un sustituto perfecto por la justicia de Dios. El justo murió por los injustos y tenemos vida eterna porque tenemos a Jesús. En tiempos de pérdida, no podemos perder a Cristo. Oremos juntos. Padre en el cielo,
nosotros estamos maravillados, como Pedro, pero también creemos como Juan. Nosotros no hemos visto a Jesús con nuestros ojos en un sentido material o terrenal, sino con los ojos de nuestro entendimiento en nuestros corazones. Nosotros hemos visto a Jesucristo, hemos visto su rostro en la palabra de Dios. Y nosotros creemos en Él. Creemos que Él es Dios, que Él murió en la cruz por nuestros pecados, que Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Y el día de la resurrección de Jesucristo, día de primicias, nosotros gozamos de que tenemos un Salvador vivo, de que Él sí provisto la salvación y de que fue vindicado en su resurrección. Y sabemos que porque Él resucitó, también nosotros resucitaremos un día. Estamos agradecidos, Padre, por esta esperanza viva que hay en nuestros corazones. Y pedimos también, Padre, que podamos estar siempre listos y dispuestos para compartir esta esperanza con toda persona que nos pregunta por la razón que hay esta esperanza en nosotros. Estamos agradecidos por Jesucristo nuestro Salvador y pedimos así de que Él sea glorificado por los siglos de los siglos en nosotros como trofeos de tu gracia. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.